El matrimonio Arnolfini. El retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa o el matrimonio Arnolfini es una pintura al óleo fechada en 1434. Es una de las obras más famosas del pintor flamenco Jan van Eyck. En esta obra maestra se representa a Giovanni Arnolfini, un rico mercader italiano, y su esposa Giovanna Cenami, que se establecieron en la ciudad de Brujas. La obra se caracteriza principalmente por el nivel de detalle con el que se representa cada elemento de la escena, prendas de vestir, el mobiliario, el dominio de la luz y la perspectiva. Velázquez se inspiró en esta obra para la realización de las meninas. El naturalismo. Van Eyck pretendió mostrar con la mayor exactitud posible la realidad. El hieratismo de las imágenes, incluido el perro, que por su falta de movimiento parecen más estatuas que personas. Simbología del cuadro. El lenguaje no verbal de la pareja, a través de su postura y gestos, reflejan el papel que cada uno cumple dentro del matrimonio. Él representa la severidad y el poder moral de la casa, mientras ella, con la cabeza agachada, representa la sumisión y la maternidad. Embarazo. En realidad ella no estaba embarazada, pero en el siglo XV, momento en el que se realizó el retrato, durante esa época era costumbre representar a las mujeres con el vientre abultado, como símbolo de fertilidad. Cama simboliza la continuidad del linaje y el apellido, hace referencia al lugar en el que se nace y se muere. Perro hace referencia a la sinceridad y al amor. La raza del perro muestra el alto estatus del matrimonio. Naranja, fruta importada del sur de Europa y por tanto un lujo en el norte. Sandalia, ambos personajes están descalzos, lo que simboliza la unión con el suelo del hogar y que se estaba celebrando una ceremonia religiosa. Los de ella están situados junto a la cama, ya que ella es la encargada del hogar, y los de él cerca de la salida de la habitación, porque es la figura responsable de salir al exterior para mantener económicamente la casa. Lámpara, tiene una vela encendida, símbolo de la llama del amor. Y la alfombra situada junto a la cama, lujoso artículo de importación, es otra prueba del estatus económico de la pareja. El cuadro viajó muchísimo a lo largo de los siglos, de Brujas a la España de Carlos V, tras lo cual es ubicado en el Alcázar de Madrid. Saqueado siglos después por las tropas de José Bonaparte y reaparecido como por arte de magia en Londres tras la guerra con Inglaterra, donde hoy se puede ver. Junto a la exposición adjunto una foto de la obra.